esta mañana de hoy. Y los saludamos la licenciada Silvia Castro, contadora pública autorizada, socia de AMUR, y quien les habla, José Antonio Saurío. Soy abogado especialista en impuestos. La mañana de hoy nos convoca este tema de que recientemente se dictó una resolución por parte de la Dirección General de Tributación para actualizar los criterios que definen quién es un gran contribuyente nacional. Y tal vez aquí a manera de introducción, porque vamos a ir a cosas muy prácticas hoy por la mañana y no nos vamos a aburrir con temas teóricos ni nada de eso, sino que vamos a ser muy prácticos. Pero tal vez recordarles, o para quienes no lo sepan, la categoría de gran contribuyente nacional apareció allá por 1997. No voy a entrar en detalles, pero después de una reforma legal de la Ley de Justicia Tributaria en 1995, se le ordenó al Ministerio de Hacienda dictar pues, unos criterios de contribuyentes para ser fiscalizados, criterios objetivos de selección de contribuyentes para fiscalización. Y cuando dicta la Dirección General de Tributación en el año 97 esos criterios, lo primero que dice es: se establece una categoría de grandes contribuyentes nacionales y de grandes empresas, en ese entonces se llamaban grandes empresas regionales o territoriales. Entonces, en resumen, ya esta categoría tiene cerca de 25 años de existir, ¿verdad? La de gran contribuyente nacional. Y a lo largo de esos 25 años, los criterios para definir quién es un gran contribuyente nacional, pues se han ido actualizando, han ido cambiando. Y precisamente eso es lo que vamos a hablarles la mañana de hoy, sobre este último cambio de un par de meses, cuando se dicta esta resolución que aparece aquí en la primera filmina, la DGT-R-22 del año 2001. Y bueno, ya la última idea introductoria: cuando se crea la categoría de gran contribuyente nacional, también aparece la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales. Ahorita no recuerdo si desde 1997 tenía ese nombre, ha cambiado varias veces de nombre, pero se crea una unidad especial, un departamento especial dentro de la Dirección General de Tributación para controlar y para tener una relación cercana con esos grandes contribuyentes. Yo diría que podemos decir que esta dirección o división de grandes contribuyentes nacionales es como la unidad de élite, ¿verdad? Ahí generalmente son funcionarios de alto perfil, son miembros de esa Dirección General de Tributación, sin que eso quiera decir que los que no trabajan en grandes contribuyentes pues no tienen ese alto perfil, pero en general son funcionarios con buenas cualificaciones, las que forman parte de esa unidad. Y ya para empezar a hablarles, Silvia, pasamos a la siguiente, para empezar a hablarles de cuáles son los cambios. Bueno, el primer cambio que vemos en esa resolución es un refrescamiento o una puesta al día de los criterios para que una empresa califique como gran contribuyente. Y básicamente son 3 los criterios por los cuales esa empresa puede ser declarada como gran contribuyente nacional. Todos toman en cuenta la información de los periodos fiscales 2017, 2018 y 2019 y, en resumen, esos criterios son que la empresa haya liquidado impuestos por más de 425 millones como promedio en esos 3 periodos fiscales, o que en sus declaraciones del impuesto a las utilidades tenga una renta bruta de promedio en esos 3 periodos fiscales superior a 60.000 millones de colones, o que sus activos sean también superiores a 60.000 millones de colones. Una novedad de la resolución es que desaparece la categoría o clasificación de gran empresa territorial, ¿verdad? Teníamos
las empresas más grandes de Guanacaste, adscritas a la administración tributaria de Guanacaste, y así en cada provincia, ¿verdad? Teníamos esa clasificación de la gran empresa territorial que ahora desaparece. Y se van a conservar únicamente los grandes contribuyentes nacionales. Según se ha dicho, hoy en día tenemos más o menos unas 500 empresas consideradas como grandes contribuyentes nacionales. Y con esta nueva clasificación se espera que el número se duplique y llegue a alrededor de unas 1000 empresas. Eso es la información que se ha manejado. Entonces se va a duplicar la cantidad de empresas que son consideradas como gran contribuyente. Silvia, si pasamos a la siguiente. Y hasta aquí yo les he hablado de la empresa que es considerada como gran contribuyente, pero la gran novedad es que cuando se tenga un grupo económico, digamos, un grupo económico conformado por A, B y C, se nombra como gran contribuyente a una de esas empresas, digamos a la empresa A, pero esa empresa va a arrastrar a las otras empresas que son miembros del grupo económico a también quedar adscritas a la competencia de la Dirección Nacional de Grandes Contribuyentes. Entonces quiere decir que se arrastra todo el grupo económico con esa clasificación, y entonces muy claramente la resolución ya nos habla de unas definiciones de grupo, ¿verdad? Entendiendo que es un grupo económico, de las entidades integrantes de ese grupo, que si las entidades están en 2 o más países ya hablamos de un grupo multinacional, y también se nos habla por ahí de la entidad dominante. Silvia, pasamos, y con esto ya yo casi le doy la palabra a Silvia. Entonces, vamos a insistir mucho en que el gran cambio que uno nota en esta resolución es ese, ¿verdad? Cómo una entidad calificada como gran contribuyente va a llevar al resto del grupo económico a quedar adscrito a la Dirección de Grandes Contribuyentes. Para temas internos de la administración, ellos están haciendo una categoría que no va a surtir ningún efecto de cara a las empresas que son consideradas grandes contribuyentes, porque la resolución habla de una categoría A, de una categoría B, C, D, ¿verdad? Entonces tienen pues distintos criterios, las 10 empresas más grandes del país, las 5 más grandes de cada sector, etcétera. Ahí va haciendo una clasificación que no va a surtir un efecto en cuanto a que el contribuyente tenga que cumplir, o por lo menos en este momento no lo podemos visualizar, no se visualiza, que vaya a existir un impacto concreto para cada contribuyente por ser clasificado en estas clasificaciones internas de la administración. Lo que sí llama la atención es que también se habla de la persona física, ¿verdad? La persona física que es miembro de la junta directiva o que tiene una representación de la entidad que fue declarada como gran contribuyente. Entonces, también, además de que se arrastra al todo el grupo económico, también tenemos que saber que las personas físicas que forman parte de esa junta directiva o que tienen representación también van a estar bajo el ojo, bajo el escrutinio y bajo el control de la Dirección de Grandes Contribuyentes. Dicho esto, ya le voy a pasar la palabra a Silvia. Y Silvia hoy va a hablar de cuáles son la consecuencia, el impacto, los deberes que tiene un gran contribuyente. Antes de pasarle la palabra, la última cosa que yo digo es, bueno, el contribuyente que es declarado o clasificado como gran contribuyente, sus obligaciones, lo que llamamos las obligaciones materiales, es decir, los impuestos que el contribuyente tiene que pagar, seguirán siendo los mismos, ¿verdad? Eso no cambia. Lo que sí cambia es toda la serie de deberes formales de los que Silvia les va a hablar, que sí es importantísimo el cumplimiento de todo esto que Silvia les va a hablar,
Y yo al final, tal vez cierro con, al final, cuando estemos terminando la charla, pues les hablo un minutito sobre las multas pesadísimas, muy fuertes, las multas muy fuertes que hay por el incumplimiento de deberes formales. Y ya con esto le paso la palabra a Silvia. Muchas gracias, José. Bueno, no, perfecto. Como bien lo indica José, vamos a hablarles ya en este apartado, ¿verdad? Vamos a iniciar con todo lo que es esas nuevas obligaciones formales, que al final es lo que nos interesa dejar hoy claro en esta mañana. Nada más como un tema de orden, las preguntas las vamos a dejar al final de la charla, ¿verdad? Así que, pero ustedes igualmente las pueden ir anotando en el chat y de esa manera va a ser mucho más fácil porque así ya vamos a, ¿cómo es que se llama? A poderlas atender al final, tanto José como mi persona. Así que eso es nada más como ese paréntesis por acá. Vamos a hablar efectivamente de esas nuevas obligaciones formales, pero no vamos a olvidar las obligaciones ya que por defecto ya tenemos. Seamos grandes contribuyentes nacionales hasta hace unos meses, hasta ahorita, seamos grandes empresas territoriales anteriormente o somos de la masividad. Todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta en Costa Rica, sin ninguna excepción, tienen la obligación ya de tener la contabilidad con base en IF. Eso especialmente nos interesa, pues por el tema, no es que solo esa norma a nivel contable o fiscal nos interesa, pero sí la NIC 12, el impuesto de renta diferido, es primordial en todo esto. Y ustedes van a ver ahora cuando hablemos un poco de, si querer anticiparme a lo siguiente, cuando hablemos un poco del AMPO, ¿por qué es tan importante esto también? Entonces, la contabilidad, eso por defecto tenemos esa obligación, ¿ok? Obligación, toda la contabilidad con base en NIF. Tenemos que mantener en respaldo esos comprobantes en 5 años. Y aquí hago un énfasis nada más de que como ahora todo es electrónico, no tenemos que olvidarnos, ¿verdad? Muy importante, no nos olvidemos que el que sea electrónico no significa que yo ya me desentendí y ya no guardo comprobantes. No, yo tengo comprobantes que no son solamente facturas, contratos, letras de cambio, cualquier tipo de, todo lo que son los libros sociales, o sea, todo eso es parte de los comprobantes. Es parte de los comprobantes que respaldan una transacción que se visualiza al final en un estado financiero. Eso es todo. Y recordemos que inclusive lo que son facturas o cualquier tipo de comprobante electrónico, ¿verdad? Igualmente ustedes tienen que resguardarlo. Y no solamente el PDF, porque esas son cosas que siempre se dejan por ahí. Ah, no, es que solo es el PDF cuando uno lo pide y cuando uno está haciendo algún tipo de diagnóstico fiscal. No, son los 3 documentos, los 2 XML, que uno es la factura y el otro es el mensaje de aceptación por parte de tributación y el otro es el PDF que nos ayuda a la visualización más sencilla del documento. Entonces, por eso quería hacer énfasis en eso, además de que yo sé que ya todos nosotros lo sabemos, pero nunca está de más volver a repetirlo. Y el estudio de precios de transferencia, ¿verdad? Porque el estudio de precios de transferencia no le compete solo a los grandes contribuyentes nacionales, sino que a todos en general. Usted siendo una empresa de la masividad que tiene transacciones con empresas vinculadas, igualmente usted tiene la obligación de tener el estudio de precios de transferencia, ¿verdad? Entonces, eso es, en resumen, de la forma y las obligaciones formales que hoy por hoy existen para cualquier contribuyente. Ahora sí, entrando en materia. El gran contribuyente nacional tiene específicamente 4 nuevas obligaciones formales. De hecho, esto sé que para la mayoría de las personas que nos acompañan el día de hoy y que han sido notificadas por parte de la Administración Tributaria en estas resoluciones, que es un número de resolución específica para cada empresa, van a encontrar de forma general, en el artículo primero, el hecho de por qué fue que lo clasificaron como gran contribuyente nacional, que lo acababa de decir José Antonio, que fue la exposición de las clasificaciones que existen, ¿verdad? Ahí le van a decir si fue cualitativo, porque pertenece a una empresa que ya esa empresa pertenecía a un gran contribuyente nacional, o si es cuantitativo, por los impuestos liquidados o por los activos totales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya es donde nosotros pues nos van a decir. Y está el otro artículo que es donde nos habla precisamente de estas 4 obligaciones formales.
lo expuse de esta manera, sé que la resolución lo tienen en otro orden, pero porque vamos a ir de lo general y lo que tal vez podemos manejar un poquito más general a lo específico o que tiene más complejidad. Y es precisamente el tema de el reporte país por país, el famoso country by country. Es cierto, es el tercer documento a nivel de cumplimiento de precios de transferencia que cualquier empresa tiene que tener, sí, correcto, porque recordemos que tenemos el estudio de precios de transferencia y lo que es el master file, pero también está este country by country. Pero este country by country le compete a las personas, a las empresas que a nivel global, y cuando digo a nivel global, es global mundial, o sea, no solo en Costa Rica, sino que se sale de las fronteras, a nivel global tiene un ingreso bruto de un monto igual o superior a 750 millones de euros. Esa es la regla sobre la cual yo tengo que definir si yo tengo que cumplir con esto, que eso se cumple al final del año. Si yo no lo tengo que hacer, no es que tengo que ir y hacer una declaración de que yo no cumplo con eso, no, simplemente no la voy a hacer. Pero sí para que sepamos que esto el gran contribuyente nacional sí lo va a tener que hacer. Por otra parte, están los estados financieros auditados, que dentro de los estados financieros auditados sí existe la obligación, recuerdo allá por el año 2013 o 2014 más o menos, cuando ya todo esto se empezó a requerir a los grandes contribuyentes nacionales, de que yo tenía que aportarle, cerraba el periodo fiscal y tenía 6 meses para entregarle a tributación a los estados financieros auditados. Es más, cuando fue la primera vez que se solicitaron fue de locos porque se estaban dando menos tiempos, bueno, fue de todo, ¿verdad? Y en ese momento, si no lo entregaban, lo sancionaban y punto. O sea, como que había mucho desorden. Ya después se controla esto y se emite una nueva resolución donde ahí sí ya nos dicen, mire, los estados financieros auditados será una obligación de grandes contribuyentes nacionales, nada más. Van a ser entregables a solicitud de la administración tributaria, no necesariamente en una fiscalización. En cualquier momento la administración tributaria lo puede requerir. José señalaba ahora algo importante. Ya hay una persona, un gestor que está monitoreando su actividad. De hecho, ustedes recordarán que los que han recibido esta notificación, al final del documento que recibieron de la notificación per se, dice, como tal, dice, y la persona va a ser a cargo de esta empresa, va a ser tal persona, el correo tal, el teléfono tal. Entonces, esos estados financieros pueden ser solicitados por ellos mismos. ¿Cuándo o cuánto tiempo tengo yo como empresa para entregarlo? Dice la resolución expresamente, 3 meses después de que se soliciten los estados financieros auditados. Se puede prorrogar 3 meses más, o sea, como aproximadamente estamos hablando de 6 meses. Sin embargo, esa prorrogación no es automática, yo la tendría que solicitar a la administración tributaria. Entonces, sí, eso sí lo dejamos claro para quienes no tienen la práctica usual, porque pues, no lo requerían, de tener estados financieros auditados y que por vez primera, pues ahora sí lo van a tener que tener, ¿verdad? Porque, dilos, es la auditoría financiera, o sea, no va a durar menos de 3 meses, o sea, entonces tenemos que hacerlo con tiempo. Pero más allá de ese tiempo, es hacerlo bien. ¿En qué sentido? Bueno, yo tengo una norma contable que me dice si por vez primera yo tengo que implementar los estados financieros auditados, o sea, tengo una serie de procesos que tengo que hacer adicionales, o sea, el auditor requiere más tiempo del que es una auditoría ya continua de año a año, ¿verdad? Entonces, esos detallitos hay que tomarlos en cuenta ahora, sabiendo de que ya esto es una nueva obligación formal que yo voy a tener. Otra cosa, con los estados financieros auditados, sé que muchas veces, no muchas veces, vamos a ver, casi la mayoría, ¿verdad? Estamos corriendo con las notas, porque al final las notas a los estados financieros es vuestra, no es del auditor. No es que yo sea auditora y que estoy defendiendo acá esto, no, es que las notas financieras le pertenecen a la empresa. La empresa es la que sabe cómo está compuesta todo esto. Entonces, por eso es que esta obligación o esta responsabilidad recae sobre nosotros, que somos la empresa. Entonces, esas notas no son tan sencillas, o sea,
podemos hacerlas sencillas si tenemos una contabilidad diaria, si llevamos debidamente registrado todo, con comprobantes y demás. Porque yo siempre digo, cuando hay algún proceso de fiscalización, présteme sus estados financieros auditados para ver si no hay una mala palabra. Yo digo una mala palabra, es una palabra, cuando me refiero a mala palabra, que Dios guarde le pongamos una y medio mala, una mala palabra significa que es alguna situación específica que el auditor o la persona que simplemente me está monitoreando diga, ojo, esto me llamó la atención. Y ya por eso que le llamó la atención, empieza y empieza y empieza y empieza. Ojo, no es necesario entrar en un tema de fiscalización, es simplemente, y así les va a pasar ahora con los gestores tributarios. O sea, es muy común ver que en las personas, las empresas, los contribuyentes que tienen una persona que está monitoreando esto, pues su obligación es exactamente decir, bueno, cada año termina y entonces, mire, José Antonio, verás que le dice el gestor, verás que en su declaración de renta del 2020 dice que usted tuvo ingresos por 100, pero ahora tuvo ingresos por 25. ¿Qué pasó de un año al otro? José Antonio no está en una fiscalización, pero le están consultando y tiene que justificar al fin y al cabo todas esas diferencias. Me ha pasado con empresas, incluso empresas de zona franca que les consultaban mucho. Mire, es que en los activos fijos ustedes tuvieron esta disminución, especialmente en las zonas francas, considerando que lo que es la inversión en activos fijos es tan sensible. O sea, la persona que está ahí con su conocimiento técnico tiene que estar validando todo eso. Entonces, los estados financieros, señores, no es simplemente llevar la auditoría y demás. Los auditores financieros tienen su capacidad de llevar a cabo su auditoría, tienen que revelar todo, pero acordémonos, los estados financieros se hacen, y especialmente las auditorías, ¿verdad? Se hacen con materialidad, y para efectos fiscales no existe la materialidad. Entonces, tampoco es que vamos a estar a pruebas de balas si ya tengo los estados financieros auditados, sí, para efectos financieros, pero para efectos fiscales. Por eso es tan importante introducir esa parte de cómo estoy tributariamente, porque mis estados financieros, así como terminan, en cualquier momento tributación me los pide y se los tengo que dar. Y señores, toda esa información, ahora al final lo vamos a ver que todo se concatena, o sea, todo se concatena. Entonces, es importante que tengamos esta serie de consideraciones. Recordemos, cuando tenemos un estado financiero auditado, donde la empresa, la moneda funcional es en dólar, y yo no tengo el diferencial cambiario como tal, sino lo que yo tengo es una conversión. Entonces va en el estado financiero de lo que son los estados de resultados integrales. O sea, son diferentes temas que yo tengo que dominar en mi empresa. Yo soy el dueño de lo que ahí se va a indicar. Entonces, esas cosas hay que verlos. Uno cuando llega, por lo general, en esta serie de diagnóstico, que hay un poco más de tiempo, ¿verdad? Que es el ejercicio de qué pasaría si tributación me visita hoy, uno hace toda esa revisión, porque precisamente ahí es donde surgen a veces diferencias y ajustes tributarios. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Después, pasando con el tema de los auxiliares financieros digitales, de hecho, así le llaman, lo quise dejar así porque eso es como está en la notificación que quienes recibieron esta lo tienen. Al final, cabo son los auxiliares financieros, sí, pero los auxiliares de compras y ventas, importaciones y de exportaciones. Eso es. Y ahorita ese sí vamos a hablarlo un poquito más en detalle, porque sí quisiera dejarles algo explicadito antes de seguir con esto. Y el tema del AMPO. En esos dos me voy a basar mucho porque son como los más amplios, ¿verdad? Entonces vamos a basar esto. Nada más quisiera decir algo con respecto a el primer tema, que es la resolución 25-2014. O sea, es una resolución del 2014. No teníamos impuesto al valor agregado, no teníamos, por ende, reforma fiscal. Y vean, esta es obligatoria, así es como se llama la resolución, obligatoriedad para los grandes contribuyentes nacionales de llevanza por medios electrónicos de registros auxiliares de compras y ventas, ¿verdad? Dispuestos por el artículo 15 del reglamento a la ley del impuesto general sobre las ventas. Ese artículo ya no existe porque ya no tenemos un impuesto general sobre las ventas, sino un impuesto al valor agregado. Y este artículo fue modificado, evidentemente, por toda la serie de cambios a nivel de impuesto al valor agregado que hubo. Entonces, aquí mi primer recomendación para ustedes. El hecho de que eso es una obligación, ¿correcto? Está establecido en la resolución. Yo antes, por orden jerárquico de normas, tengo también el reglamento al impuesto al valor agregado.
que dentro de las principales diferencias y que aquí en esta resolución no se consideraron, evidentemente por el tiempo en que fue emitida, tenemos todo lo que es el hecho de, por ejemplo, decir que si yo tengo, en el tema de compras especialmente, tengo que decir si aplica esa compra que yo estoy anotando en ese registro de compras, si tuvo, ¿cómo es que se llama? Si la apliqué para crédito o si no lo apliqué para crédito. Tengo que decir a qué tarifa fue esa compra, la tarifa específica, si fue al 13, si fue al 4, o sea, una tarifa reducida o si fue simplemente exenta. Lo que son las ventas también, yo le tengo que indicar, ¿verdad? Que si es una tarifa general o una tarifa reducida, le tengo que decir cuál es el tipo de tarifa. O sea, si ahorita que ustedes, yo les voy a explicar esto, esta resolución con las columnas que les voy a exponer ahorita, y que vamos a hacer énfasis en algunas principalmente, no quiero que ustedes dejen de lado esto que está en el impuesto al valor agregado, que en el reglamento, en el artículo 64, así especifica. Es más, en el artículo 64 del reglamento dice, o sea, que el contribuyente tiene que tener toda esa información que les acabo de decir, de que si acredita, si no acredita, si aplica proporcionalidad, que si toda la información ahí está especificada. Pero también me dicen en el reglamento y cualquier otra información que la Administración Tributaria a través de una resolución general establezca. Entonces, igual hay que estar atentos, aunque esta es una obligación como tal que tenemos. ¿Y por qué? Ahorita considerarlo. Bueno, especialmente, vámonos primero con ventas. Les voy a anticipar que son como 20 columnas más o menos, así que las visualizamos desde acá, ¿verdad? O sea, esto lo vamos a ir viendo en columna, número de factura, que hoy por hoy eso lo tenemos, si es el número de nota de crédito, la fecha de emisión, número de identificación del cliente, eso es la cédula jurídica, el nombre o la denominación que tiene ese cliente, el código de mercancías vendidas. Y aquí me quedo unos instantes para hablarles. El orden de las columnas se tiene que respetar en esta resolución. Es decir, no podría poner yo número de factura como en la columna número 3, no. Nota de débito, de crédito, número 4, no. Tiene que ir un número de factura en la primera. Y sin espacios a la par ni nada, ni absolutamente nada. Y así sucesivamente, porque al final todo esto se tiene que convertir en un archivo TXT, una sábana de información. Ahorita vamos a entender por qué. Y aquí, como les decía yo, parte de estas columnas es el código de las mercancías vendidas o de los servicios prestados. El código. Dice, se establece en la resolución, código numérico o alfanumérico asignado por el sistema de inventario del contribuyente que identifique las mercancías o servicios prestados. Estamos hablando prácticamente que les estoy dando el inventario. O sea, mi codificación. O sea, aquí, es más, aquí ni siquiera tenemos a CABIS, porque no existía. O sea, porque esto es una resolución del 2014, salvo que vayan a hacer algún tipo de modificación, que sería prudente, ¿verdad? Pero bueno, código de las mercancías vendidas o los servicios prestados. Bueno, yo les voy a decir una cosa, si ustedes no tienen un código interno, porque muchas veces pasa de incorporemos el CABIS porque es el número de ustedes, pero porque dice que es asignado por el sistema. Entonces, esa es la primera consideración ahí dentro de toda la información que piden. La descripción de lo que yo vendo, el precio unitario, las cantidades vendidas, las unidades de medidas, el importe grabado si fuera con impuestos selectivo de consumo. Y aquí voy a decirles algo, esto digamos que en seguimiento con esta filmina que acabamos de ver. Nosotros estábamos acostumbrados, y me acuerdo cuando en aquel momento, en 2014, empezó esta obligación. Bueno, esto empezó realmente a regir a partir del 1 de enero del 2015, porque esto fue publicado en el 2014 a finales del año. Empezaba en ese tiempo. Entonces yo me acuerdo porque cuando teníamos el reglamento del impuesto general sobre las ventas, el auxiliar lo que decía era, usted póngame ahí la descripción de lo que usted vende. O sea, que si usted vendió carros, que si vendió repuestos de lo que fuera, usted ponía una descripción solamente por eso. No. Aunado esto, a los códigos, yo tengo que, si ustedes en una factura me venden 3 productos diferentes, yo tendría que encontrar, supongamos que la factura 50. Entonces tengo que encontrar en este auxiliar 3 líneas que digan 50, 50, 50, porque es el número de factura, con el código de lo que estoy vendiendo. El código 1, el código 2 y el código 3. Entonces ya los auxiliares ya se nos amplía muchísimo más con información. Entonces, para que lo tomemos en cuenta.
Igual importe autorizado sin impuesto selectivo de consumo, el importe determinado por impuestos específicos, si fuera el caso, si tienen importe grabado con IVA, importe exento de IVA, importe autorizado sin IVA, porque si yo vendí sin autorizado sin IVA, ustedes saben que lo tenemos hoy en la declaración del IVA, perfecto, pero aquí en el auxiliar me lo tienen que detallar cuál fue ese importe autorizado sin IVA también y el monto subtotal. Tal vez no dirán, bueno, es que yo soy una empresa de servicios y realmente yo no vendo nada con impuestos selectivo de consumo, no tengo nada que yo venda con impuestos específicos o cosa parecida, pero igual me tienen que dejar esas columnas. O sea, esto se tiene que respetar porque, como les digo, esto se convierte en una sábana de información estándar, porque hasta cada columna tiene sus caracteres estándar para todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final tributación lo que estaría haciendo es tomando eso y usándolos en sus archivos y en sus sistemas que supondría tienen que hacer algún tipo de cruce de información, ¿verdad? Por eso es que existe esto. El importe del descuento aplicado, el impuesto selectivo consumo u otro impuesto específico, el importe del IVA facturado, el monto de la factura. Vean acá, en el mismo auxiliar. Y eso sí lo dice en el reglamento del IVA ahora. Número de la nota de autorización o exención para la venta sin IVA, impuesto selectivo consumo o algún otro impuesto específico. Sabemos nosotros que eso sí lo tenemos que llevar a cabo, ¿verdad? O sea, sí tenemos que tener ese número de notas, si hubiera el número autorizado. Entonces, este auxiliar también ya lo estaba previendo. Entonces, tenemos que hacerlo de esa manera. Así que si vendió 3 productos y esos 3 productos, los 3 fueron vendidos por autorización de la Dirección General de Hacienda, y los 3 nos lo ponemos en ese documento, ¿verdad? O sea, el documento en esas líneas. La fecha de vigencia de la autorización, eso es súper importante, porque además esto sí nos sirve a nosotros hasta el control interno, que eso es súper importante, revisar que esa autorización esté vigente, porque señores, muchas veces hay autorizaciones que nos la dan y no están vigentes, y eso nos obliga porque al final en el auxiliar lo tenemos que tener. En el caso de si yo exporto, ¿verdad? El número de duda de exportación. En realidad en esto es curioso, tal como se establece aquí en la resolución, porque dice, el número de duda de exportación es la identificación de la declaración bajo la cual se están exportando las mercancías o servicios. Aquí puedo tener empresas de zona franca, que son servicios, o empresas en zona franca, o puedo tener empresas que igual son del régimen tradicional, del régimen normal, pero exportan servicios. Ok, no existe un duda. O sea, eso a veces hay temas que se confunden, o sea, no, si vamos y leemos esto, no, después no me digan, no, y Silvia, pero es que yo exporto, ¿qué hago? Como, no, ustedes sí saben que para con los comprobantes electrónicos, ustedes sí tienen que usar facturas que digan factura, o sea, no que diga, es el código de la factura de exportación y punto. Y no, o sea, esto yo no lo podría llenar porque no hay un DUA de exportación. Eso no se ha implementado, no existe. Entonces, solamente los DUAs para lo que son bienes. Pero ¿qué harían estas empresas que exportan servicios? Dejarían esa columna en cero. O en NA. Pero que ya me estoy adelantando con el tema de los conceptos de cómo alimentar esas columnas cuando no tienen información. Ahorita los vamos a ver y los vamos a ampliar un poquito mejor. Fecha de la duda de exportación, el país de destino, el nombre de la agencia aduanal o del agente de aduanas, el número de identificación del agente de aduanas o la agencia aduanal que realiza el trámite de exportación. Y aquí, en esto, ustedes es donde creería yo que ya empiezan a levantar mano. O sea, esta información yo no la capturo de forma automática. Voy a tener que implementar ese tipo de procedimientos. Y si hay alguien de auditoría interna acá, muy importante, o sea, ver cómo se establece ese control interno, porque al final esa información, señores, no la capturo automática. Esta información, de alguna u otra manera, va a tener una persona que estarle dando seguimiento, que estarlo verificando, que estarlo extrayendo. O sea, como cuando yo empecé en la conta, siempre digo y me acuerdo, y yo sé que son los años de allá, de UPA. Yo ponía, codificaba las facturas con el número de cuenta que había, hacía uno, o sea, de alguna manera tenemos que, o sea, volvemos un poquito a esa parte, ¿verdad? Me acuerdo cuando salió este tema de estos auxiliares y se trató mucho de hablar de eso, porque al final tributación ya sí tiene esa información, porque lo tiene a través del sistema de la Dirección General de Aduanas.
Lo cierto del caso es que igual me lo están solicitando. O sea, si ustedes se van al TICA, van a revisar por número de DUA, ahí está absolutamente toda esa información. Lo que pasa es que no se extrae automáticamente. Entonces, ahí tenemos que ir pensando en cómo lo vamos a hacer y por eso revisarlo también y llevar nuestros controles. Muy importante en el tema ya de ventas, ¿verdad? No se nos aleja mucho de lo que teníamos con lo que eran las compras, perdón, estamos en compras, acabamos de terminar ventas. Esta ya es la parte de las compras, el número de factura igualmente, la nota de débito si existe, la fecha de la emisión del documento, número de identificación del proveedor, ¿verdad? Y aquí igual es la cédula jurídica. Y vean acá, código del proveedor. Ese código del proveedor es si usted le tiene asignado un código interno. Hasta eso le tenemos que dar. Entonces, vean que la información, o sea, tampoco es que los auxiliares son simples, no, es información, bastante información de esto. Nombre o denominación social de ese proveedor, código de las mercancías o servicios comprados, ¿verdad? Dice que es un código numérico o alfanumérico asignado en ese caso, ¿verdad? Por el sistema de inventario. Entonces, vean que aquí está la contraparte. Yo le di mis ventas con el número de inventario y aquí tengo mis compras con el número de inventario, o sea, con lo que yo lo clasifico, o sea, estoy dando mi inventario. Eso es lo que estoy haciendo. Básicamente que hasta ahí tenemos, ellos pueden tener información donde van a poder cruzar esto, más los estados financieros auditados, o sea, es información con la que uno aquí en el escritorio hace buena revisión. Detalle de las mercancías compradas, ¿verdad? Que yo hice. E igualmente, aquí estas compras, si yo en una factura tengo 10 líneas, pues por código diferente, obviamente, ¿verdad? Pues ahí van a ir las 10 líneas. Entonces, para que sepan las cantidades, precio unitario, unidad medida, monto subtotal, descuento aplicado, si hay un impuesto de selectivo consumo, ¿verdad? Si hay un impuesto específico, un impuesto al valor agregado, el monto total de la compra. Aquí lo mismo, el número de la nota de autorización de la exención para comprar sin IVA, si soy yo el que tuvo esto, ¿verdad? O algún otro impuesto específico. Aquí dice el número de oficio o nota autorización de la DGT o de la DGH, Dirección General de Tributación o Dirección General de Hacienda. Hoy por hoy sabemos que solo la Dirección General de Hacienda pues es la que al final emite estas notas de autorización para comprar sin impuesto de valor agregado. Perfecto. Y ahí sí dice el número de duda de importación. Lo mismo. Tienen que incorporarlo acá y también en este caso tiene que poner la fecha del DUA, la partida arancelaria. Vean que ya eso es otro tema, ¿verdad? O sea, y ahí era donde esto se cuestionó mucho en aquel momento, me acuerdo, porque, o sea, además de darle por ese artículo que compré, lo compré a nivel de importación, tengo mi código de inventario, también tengo que darle el número de partida arancelaria, que ya la Dirección General de Aduanas lo tiene. Perdón, pertenecemos en Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Tributación pertenecen al mismo Ministerio de Hacienda. O sea, son hermanitos. Esa información existe. Pero bueno, como aquí no estamos para cuestionar esos temas, estamos para que ustedes sepan que tienen que hacer esto y que tienen que tener esos pequeños detalles, ¿verdad? Detalle de la partida arancelaria. O sea, recordemos que la partida arancelaria, al final, este epígrafe que hay es el que yo tengo a nivel del sistema arancelario centroamericano y lo que yo tengo en la partida. O sea, tengo que describir esa partida arancelaria. La aduana, el nombre de la agencia aduanal, número de identificación, el valor de aduanas. O sea, ahí tienen que meterme el valor de aduanas. Recordemos que el valor de la aduana es el CIF, costo, lo que es seguro, fletes y cómo es que se llama, y el costo del producto, ¿verdad? El CIF. Entonces, todo eso también lo tengo que hacer. Por eso es que esta información, así al igual que como en ventas, ustedes no la obtienen automáticamente. O sea, si hubiera una forma, no, hay que de alguna manera establecer para yo recopilarla y tenerla ahí. Porque al final, y eso es a lo que vamos, estos registros auxiliares de compras y de ventas no significa que ustedes termino mi declaración, ahorita estamos para el 15, el 16, perdón, que hoy es el lunes, vence esta declaración de julio. Ok, no significaría que yo tengo que entregar, así como mando la declaración, mando el registro auxiliar y compra y venta. No. La resolución lo que establece es que tengo que hacerlo a solicitud de la administración tributaria. Y veamos cómo es. A solicitud de tributación, yo debo de entregar esta documentación en algún medio electrónico, una USB, que hoy es tan usual,
que a mí en lo personal no me gusta mucho esa, un CD, que yo sé que los discos compactos, los no, ¿cómo es que se llama? Los que no permiten modificación ni nada, que para mí son los más seguros, pues esa también podría ser una forma. ¿Y cómo debo entregar la información? Ah, le paso el Excel. No, le tengo que pasar en formato TXT, que esa es la sábana que yo les decía a ustedes. Entonces, al final, y para los que hace muchos añillos trabajamos con Oracle, y yo creo que todavía hay empresas que todavía trabajan con Oracle, y yo sé que hay otros sistemas, cortábamos, bajábamos un archivo contable y nosotros lo cortábamos para poder tener la información y poderla validar y revisar bien, ¿verdad? En cuenta, cuando estaba uno en eso. Ahora el tema es que esto precisamente es igual, ya uno lo ha visto y es como cortes de columnas, pero con los rangos que nos están dando y con las reglas que nos están dando de cómo cada una de esas columnas tiene que ir. Algunas que extraje, ¿verdad? Como para hablar un poco de ello y que a la que le tengo que cuidar, a la que le pongo atención. La primera línea, la del encabezado, debe contener únicamente el nombre de columnas. Todo esto está en la resolución. Entonces ya yo sé que tiene que ir en la primera columna e inmediatamente tiene que empezar toda la información. No puedo dejar espacios entre digamos que el título y la primera información. A veces uno lo hace así como para que quede un orden o le hace pequeñita la fila. No, nada. El ancho de las columnas debe ser estándar a lo largo del documento. Igualmente ahí se establece. No deben existir espacios en blanco entre cada fila o cada columna, que es lo que les estaba diciendo. La información debe ser continua, una sábana de información. No se pueden dejar valores en blanco, ¿verdad? Entonces, yo les decía, si ustedes como empresa dicen, pues que yo no cobro ni el impuesto selectivo consumo, ni tampoco cobro nada con impuesto selectivo consumo, por decirlo, un ejemplo más fácil, borro la columna, no, tienen que dejarla, pero no la puede dejar en blanco, ni número, ni cuando es con letra. Entonces, lo que se solicita en la resolución es que si la columna es numérica, tiene que quedar con 0, ¿verdad? Y si es alfanumérica, con N slash A, no aplica. Eso tienen que hacerlo de esa manera. Y cuando se trata de fechas, hay que establecerlo día, mes y año. Y el año con los 4 dígitos, ¿verdad? Tamaño, 10 caracteres. Cuando se trata ya lo que son columnas numéricas, ¿verdad? 2 decimales, usar coma cuando separa miles y usar punto cuando separa decimales. Que eso, bueno, tiene un carácter de 24, es un carácter de 24 caracteres. Eso pasa muchas veces cuando nosotros cambiamos si es en formato español o formato inglés. Yo no sé si les ha pasado cuando uno baja el EDI para bajar algunos otros documentos, declaraciones u otras, que eso siempre como que genera problemita. Bueno, eso tienen que tener cuidado con eso de los puntos y comas. El tipo de texto formado así dice la resolución, con tamaño de 80 caracteres, ¿verdad? Y en lo que es cuando ya ellos me lo solicitan, yo lo tengo que entregar con una nota que tiene que firmar el representante legal y esa nota tiene que decir cómo se llama el archivo y el archivo, incluyéndolo en terminación TXT, tiene que decir el tamaño de los bytes, tiene que decir el número de registro de filas que tiene, el total de numérico, o sea, el total de las columnas. Esto es igual como cuando yo estoy en fiscalización, que yo tengo que entregar exactamente la información así, con el número el nombre del archivo, qué terminación tiene el archivo, cuántas columnas, cuántas filas, absolutamente todo eso, y firmado por el representante legal, ¿verdad? Entonces ahí sí es importante que ustedes tomen en cuenta esta parte, ¿verdad? Y eso sería en cuanto a lo que es el registro de compras y de ventas. Es como lo más importante que deberíamos de hablar. Pasando ahora sí a la herramienta del AMPO, que ahora sí, esta sí tengo que señalarlo. Quienes recibieron la notificación ya estamos corriendo tiempo, porque de acuerdo con la resolución 54-2017, ¿verdad? Que es esta herramienta de análisis multifuncional programado y objetivo, yo tengo que saber que por vez primera, cuando me notifican como ser gran contribuyente nacional, porque esto es una obligación solo de los grandes contribuyentes nacionales, por vez primera yo tengo 2 meses naturales. No fue porque me lo especifican en la resolución que lo tengo ahí de esa manera, no, es porque la resolución establece que por vez primera son 2 meses naturales, contados a partir del día siguiente, en donde se hace efectivo el hecho de que usted es gran contribuyente nacional. Y que ya de forma ya usual, ya la segunda vez,
ustedes lo van a presentar un mes natural después del cierre fiscal. Ahí hago énfasis. Esto hay que ponerlo como en un recordatorio del Outlook o de lo que sea, algo una alarmita. Porque vieran que cuando ha pasado muchas veces que el AMPO, uy, Dios mío, pero eso vencía hoy. ¿Por qué? Porque yo cierro el periodo, y especialmente diciembre, ¿verdad? Que ahora nos queda a todos. Yo cierro el periodo y yo estoy pensando en 2 meses y 15 días después, que es cuando vence la obligación de presentar este AMPO. Pero no, en el camino tengo 30, bueno, es un mes natural, 30 días. Y la información, sí, la primera vez, entendería uno, debe ser como lo más duro, pero si ustedes se dejan bien identificado en qué computador se hizo este sistemita, en que la primera subida, por así decirlo, no pierden ese archivo, es más fácil porque al año siguiente, o sea, digamos ustedes, ahorita presentan, se me ocurre, si lo presentaron, porque casi todos lo recibieron como en julio, entonces estamos agosto, septiembre, más o menos, por ahí tenemos la obligación, ok, vamos que en septiembre, vamos a ponerlo de ejemplo. Entonces ustedes suben, tienen que recabar toda la información y todo el asunto, pero ya cuando vengan en enero, si Dios quiere, que tengan que presentar esta nueva versión de nueva información de AMPO o actualizarla, jalarían el archivo que suben ahora en septiembre, o que presentan en septiembre, y sería solamente ir a revisar y actualizar. Igual, hay que revisar, ¿verdad? Y ahorita voy a hacer énfasis en eso cuando hablemos de eso. Entonces, aquí para que sepan eso, ¿verdad? De verdad es súper importante, porque ahora y José Antonio nos va a explicar por qué específicamente esa importancia de tener estas fechas muy claras. En lo que son los apartados informativos, tenemos aproximadamente 31 apartados del AMPO. ¿Qué es el AMPO? Es una declaración informativa. Esto es información que yo misma, yo contribuyente, le estoy entregando a la administración tributaria y le estoy diciendo cómo estoy. Eso es como lo que nosotros conocemos en auditoría financiera, un archivo permanente. Es un archivo permanente y soy yo la que se lo estoy entregando a la administración tributaria. Pero señores, este AMPO, con los detallitos que vamos a ver ahorita, tiene, o sea, ellos van a tener esa información, van a tener información de terceros que han declarado en mi nombre o alguna cuestión, van a tener mis estados financieros auditados, mis registros auxiliares de compras y ventas de lo que acabamos de decir. O sea, todo va en una cadena, todo es integración. Entonces yo no puedo pensar que yo esto lo voy a poner a simplemente hacer y ahí sí me equivoqué. No, también tenemos que tener cuidado con esto. Datos identificativos. No voy a extenderme mucho en cuestiones que son más sencillas. Identificativos del contribuyente. Mi nombre, mi dirección, todo, ¿verdad? Datos del representante legal, tengo que incorporarlos. En los datos del representante legal, saber si, porque pueden haber 3 representantes legales, si me ocurre, pero solo uno de ellos es que está ante la administración tributaria. Se incorporan a los 3, pero ahí hay un apartado donde se dice si tiene actuación ante la administración tributaria. Accionistas de la empresa, aquí yo tengo que la identificación de ellos y vean ustedes los accionistas de la empresa, esto asociémoslo de una vez, pensemos en el registro de accionistas, bueno, en lo que es el registro de beneficiario final, ¿verdad? De transparencia del beneficiario final. O sea, ya las cosas, es que no podemos pensar que las obligaciones formales son aisladas. No, señor. Todos tenemos todo junto. Y todo ese muñequito tiene que cuadrar, así como nos acordamos los viejitos contadores de las conciliaciones cuadradas. Todo tiene que cuadrar, todo. ¿Ok? Las obligaciones tributarias, ¿de cuáles son? O sea, son mis obligaciones tributarias que tengo en el sistema de identificación del contribuyente que la administración tributaria puede, pero bueno, como sabemos que no estamos criticando el ALAMPO, ¿verdad? Sino que hablando un poquito de lo que es, ¿verdad? Pues tengo que incorporar cuáles son mis obligaciones tributarias, con IVA, con rentas de capital, etc. Mis actividades económicas, lo mismo, tengo que describir mis actividades económicas, que en principio tiene que coincidir con lo que tengo, y con lo que tengo también en el sistema de identificación del contribuyente, si son actividades principales o secundarias además. Agencias o sucursales locales o comerciales, ¿verdad? O sea, tengo que incorporarlo, tengo que decirlo. Tengo que decir si tengo aportes o retiros extraordinarios al patrimonio en el último periodo fiscal, ¿verdad? Aquí es importante que tengo que describir el monto, el motivo. El motivo es o aporte o retiro.
La amortización de las pérdidas para las empresas que amortizan pérdidas, y sabemos que ahora que con la reforma la mayor parte, o sea, no la mayor, todos los contribuyentes, lo que son personas jurídicas, ¿verdad? No físicas, pero sí las personas jurídicas que tuvieron pérdidas, pues van a partir del 2020, pues van a poder amortizar. Bueno, aquí van a tener que detallar eso. La información sobre incentivos, ¿verdad? Información sobre ventas e incentivos fiscales. Perdón, me devuelvo a la amortización de pérdidas. Vea que la amortización de pérdidas no significaría, no, pero ya como ya yo le di esa información a tributación, ya no es necesario que lo tenga separadamente en mi contabilidad, porque yo se lo estoy dando en el AMPO. No. Una cosa es esta declaración que tiene esta formalidad de entrega de información, y otra es la obligación que está establecida en la ley de renta para que esa pérdida sea deducible, ¿verdad? Entonces, para tomarlo en cuenta, una cosa no excluye a la otra, ¿ok? La información aduanera, si soy importador o si soy un exportador, que con quién tengo esa relación de exportación, específicamente con el tema de la agencia aduanal, ¿verdad? La información contable, cuál es mi método de costeo, del sistema de inventario, si es permanente o qué, o si es mi costo promedio, que es la metodología, el costo. Tengo que indicar, por ejemplo, también si soy auditado. En buena teoría, pues sí tendría que ser auditado, ¿verdad? Tal vez puedan surgir preguntas aquí y decir, bueno, pero es que Silvia, es que yo el año pasado, y como yo no era gran contribuyente nacional, yo no tenía los estados financieros auditados, voy a poner ahorita ahí. Y no, ahorita no tienen información, o sea, tampoco voy a poner lo imposible, o sea, no les voy a decir a ustedes, vayan, salgan hoy, corren, y ver qué auditor. Y eso no va a pasar, porque no va a pasar que un auditor en un mes y medio le saque un estado financiero auditado para que usted pueda poner que sí son auditados. No, o sea, no, eso no. Pero sí sepan que ya el otro año, en buena teoría, ya ustedes deberían ir pensando en eso, porque ahí en información contable sí hay que decir si ustedes son auditados y por quién, ¿verdad? Si tuvieron fusiones en el año, ¿verdad? En el último periodo fiscal, igualmente tienen que indicarlo. Puede ser que el año pasado sí la tuvieron, pero ya ahora cuando van a declarar 2021, pues ya no, entonces ya no, siempre va a ser el último periodo. La cancelación de los dividendos del último periodo, eso es muy importante. Hay empresas que tal vez, y especialmente familiares, ¿verdad? Que los dividendos los pueden ir dando anticipadamente. Bueno, hay que declarar, ahí hay que indicar el monto y a quienes se les canceló dividendos. Y eso, vean lo que ya podemos ir pensando. Bueno, entonces si ahí hay cancelación de dividendos, la empresa me tuvo que haber pagado el impuesto de los dividendos también. Ven que ya empieza el cruce. Por eso es que cada cosita tiene ese cruce de información. Datos que yo le di o un tercero o la misma administración de alguna manera lo tienen a través de los comprobantes electrónicos. Las utilidades retenidas del último periodo fiscal, yo tengo que detallarlas ahí. En esa utilidades retenidas también me preguntan si yo tengo un dividendo decretado. Entonces tengo que poner los montos de los dividendos decretados, ¿verdad? En temas de arrendamientos, ahí yo tengo que indicar los arrendamientos. Recordemos que ahí yo tengo un temita. Está la NIF 16 que ya me obliga a mí a declarar eso como un activo a nivel de estado financiero auditado. Pero para efectos tributarios es un arrendamiento operativo. Ahí va el arrendamiento operativo. Bienes inmuebles, los bienes inmuebles, si tengo una propiedad, ¿verdad? O sea, esa es información que se cruza con el registro. Bienes muebles registrales, ¿verdad? Que igualmente los carros, las motos. Bienes muebles no registrales, señores, aquí están los activos fijos, no hay de otra, ahí están los activos fijos. ¿Y ahí qué me pide? Me pide la placa del activo, además de la descripción, ¿verdad? Pero vamos a ir como a los temas más sensibles que tal vez a veces tenemos, más bien no tenemos tan ahí al mapa. Tenemos número de placa y valor en libros. A las empresas de zona franca. Ahí en ese caso sabemos que por la sensibilidad de su obligación, de formalidad ante Procomer, del tema de lo que es la inversión, ¿verdad? Que tiene, esto, pues posiblemente también, y si es un auditor de Procomer, puede igualmente revisar un cruce. O sea, eso es información que va a pasar. O sea, eso, es que esto, uno como auditor, ¿cuál es el tip de uno? Uno pega las cosas, uno cruza las cosas donde no sea como ustedes o el contribuyente lo haya hecho. Uno siempre cruza información. Esa es la matemática de esto. O sea, que por cualquier parte que yo revise, me tiene que coincidir. Participación patrimonial en otras empresas, ¿verdad? Si yo tengo participación en otra empresa, puede ser que me dicen, ay, es que, pero no, es que yo tengo una participación, pero no, esa empresa es no activa, es inactiva, ¿verdad? Igual es una participación en una empresa, o sea, tenemos que indicar
qué tipo de acción es, cuál es el valor de la participación que yo tengo, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí sí, pago de royalties por la explotación de activos intangibles, súper importante, ¿verdad? Ahí lo que me está pidiendo siempre es a quién se lo pago, cuál es el porcentaje que estoy pagando, cuál es, o sea, la descripción de la operación como tal, que igual, eso va pegado, si no fuera una empresa zona franca, una empresa de régimen tradicional, o sea, el régimen normal más bien, sí, eso va con las remesas al exterior. O sea, todo tiene, y yo lo estoy dando así, ¿verdad? Pero todo tiene su cruce, todo tiene su cruce. Explotación de activos intangibles, puede ser que yo te esté explotando un activo intangible que está digamos que está a mi cargo, entonces yo lo estoy explotando, tengo que detallar todo, ¿verdad? La compra de activos intangibles por medio de financiamiento, si tengo que detallar cliente o proveedor de activos intangibles, eso es muy importante. Aquí yo tengo que decir, no solo el correo electrónico, tengo que dar la dirección física de la persona, de ese proveedor, porque al final todo esto me va a ayudar a dar sustancia a lo que yo estoy pagando, ¿verdad? Y recordemos que en reforma tributaria, ¿verdad? La 9635, tenemos mucho el tema de cuando yo le pago a empresas de jurisdicciones que se consideran no cooperantes. Bueno, aquí todo esto brinca, o sea, todo esto brinca, además de ya de lo que es el Common Report Standard y todas las demás aplicaciones de intercambio de información automática que existen hoy por hoy, ¿verdad? Con otros países. Posesión o venta de activos, de bienes intangibles, lo que es la participación en grupos económicos y en este apartado, ¿verdad? Empezando aquí en el 25, lo que es participación de grupos económicos. Señores, el estudio de precios de transferencia es nuestra fuente de información y sabemos que tiene que coincidir con eso. Aquí viene el otro apartado, servicios recibidos por parte del grupo económico y servicios que yo presté al grupo económico, financiamiento que yo presté o que yo recibí. En el tema de cómo tengo que identificar nombre del proveedor, aunque sea el grupo económico, la identificación, el correo electrónico, teléfono, dirección física, el tipo de lo que yo estoy vendiendo en servicio o que estoy recibiendo en servicio, o en servicio no, o sea, no solamente, o sea, aquí vean que ustedes es servicios recibidos y servicios prestados, y en financiamiento prestado o que yo reciba, pero me están pidiendo ahí también las tasas de interés pactadas. Toda esa información ya la va a tener una persona que está a cargo suyo para estarle dando monitoreo. Entonces, por eso es tan importante que sepamos esto. Y después vienen los últimos dos apartados que son clientes del exterior y proveedores del exterior. Ahí sí le tengo que decir qué es lo que yo le compro, si es un bien, si es un servicio, qué es exactamente, cuál es la dirección física, cuál es la dirección electrónica y eso. Entonces, vean ustedes que al final el AMPU, el análisis multifuncional programado y objetivo, ¿verdad? Al final de eso, es toda una información que usted misma le está dando tributación, pero que sepa usted que por otra parte tributación lo puede conciliar. Eso es, esto es el AMPO, por eso aquí sí especial atención. Y bueno, aquí tenemos, estaríamos acá, ¿verdad? No, José Antonio nos tenía la parte No, más importante, por no, no, supuesto. no, 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 no es la porque parte si más no cumplimos importante. con todo esto. Sí, 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 bueno, el pequeño comentario a hacer a todo esto que ha explicado Silvia con mucho detalle es la amenaza constante que va a tener el gran contribuyente de que le apliquen una multa que es de las multas más cuantiosas, ¿verdad? Que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es la multa del artículo 83. Todo incumplimiento en el suministro de información a la administración tributaria está sancionado con una multa del 2% del ingreso bruto, con un mínimo de 3 salarios base hasta un máximo de 100, siendo todos los grandes contribuyentes, pues empresas con un alto volumen de negocio, pues entonces es de esperar que el monto de la multa casi siempre ande pegando el monto superior, ¿verdad? Que en este momento es de 46.220.000 colones para este año, es esa multa de 100 salarios base. Entonces, incumplimientos pequeños pueden tener un impacto económico muy, muy cuantioso. Entonces, bueno, toda esta explicación de Silvia sobre el montón de cuidados que hay que tener en el cumplimiento, pues llevan asociado, ¿verdad? Que ante el incumplimiento tenemos esta multa tan cuantiosa. Otras cosas por esperar de los grandes contribuyentes, bueno, pues se supondría, no siempre es así,
que la frecuencia de las fiscalizaciones debería ser cada menos años, pero eso, bueno, eso es un poco, tampoco se puede hacer una afirmación tajante sobre eso. Y una que es un poco invisible y que yo les quería comentar, hace unos 2 años, recuerden que la Sala Constitucional acogió un recurso de amparo de un grupo, ahorita no recuerdo el nombre, creo que se llama Observatorio Ciudadano o algo así, donde este grupo dice, yo quiero conocer el nombre de los grandes contribuyentes que están pagando 0 impuestos. Y la Sala Constitucional acoge ese recurso de amparo y obliga a la Dirección General de Tributación a publicar la lista, a facilitar la lista, mejor dicho, de aquellos grandes contribuyentes que no están pagando impuestos. Señoras y señores, nosotros que estamos, somos muchos asesores o ustedes que son empresarios, y cuando uno piensa en un grupo de interés económico, bueno, pues hay muchas entidades y hay unas que no tienen una función de generar ingresos. Entonces, también aquí hay un tema práctico que hay que pensar de tener presente eso, que ustedes van a estar bajo el escrutinio, no solo del ojo de la administración tributaria, sino bajo el escrutinio del ojo de estos grupos con esta agenda, yo diría que es de perjudicar al sector privado, ¿verdad? De decir, es que en su grupo económico tal empresa no está pagando impuestos. Bueno, ya ahí hay un daño a la imagen de la empresa, ¿verdad? Que va a haber que saber manejar y quería llamarles la atención sobre eso. Silvia, yo creo que con esto terminamos, ¿verdad? Y les pedimos que cualquier pregunta nos la hagan saber. Exacto, gracias. Sí, José. Sí, efectivamente aquí tengo algunas preguntas, las voy a ir leyendo. Vamos a ver. Igual si tienen, pues ahí nos la van haciendo. Hola, consulta. Un grupo económico nombrado como gran contribuyente nacional. ¿Los estados financieros auditados son para cada compañía aún sean inactivas? En realidad, los estados financieros auditados, pues no podría ser para la inactiva si yo no tengo información. Además, el estado financiero auditado que se le entrega a la administración tributaria es el estado financiero de la empresa del gran contribuyente nacional, no el consolidado como tal. Ya sabemos que hay una clasificación donde si uno del grupo económico es gran contribuyente nacional, va a jalar a las demás, ¿verdad? Pero en el tema de las inactivas, pues nada más sería un tema de verificarlo si a nivel contable hay obligación de tenerlo, pero para efectos fiscales digamos que no tendría por ahorita, porque recordemos también que estamos a la espera de una declaración de renta para las sociedades inactivas, pero el formulario todavía no ha sido publicado. Eso ya desde ¿qué fue? ¿Desde el inicio? No, desde el año pasado, ya llevamos rato, más bien esperando, año pasado, porque vencía, sí, esa declaración de inactivas por vez primera, vencía este pasado 15 de marzo y sin embargo, como una semana antes fue que Tributación avisó y dijo, no, la vamos a suspender ahorita hasta que se establezca, se formule el documento que va a ser la declaración y sin embargo todavía pues no ha sido. Entonces, yo lo que le puedo decir es que para los estados financieros del grupo, o sea, de la empresa, que es de cada uno de los grandes contribuyentes nacionales, es de cada uno, no es el consolidado. O sea, yo tengo que tener un estado financiero individual. Ahora, si eso es empresa inactiva, que es la pregunta específica, habría nada más que validar si, o sea, es que no va a haber opinión sobre algo que no tiene una operación per se, ¿verdad? Entonces, habría que validarlo nada más cómo lo manejaríamos con la auditoría financiera, ¿verdad? Que al final, y recordemos que en las obligaciones formales que yo les decía al inicio, lo que son que cada contribuyente tiene que estar al amparo de la aplicación de la norma internacional de información financiera. Pasamos a otra. La primera vez que se declara para esta empresa se hace con la información vigente al cierre del periodo fiscal inmediato anterior, ¿verdad? O sea, cuando soy un gran contribuyente nacional, ahorita que me notificaron recientemente, que eso fue como por ahí los 21 de julio, por ahí fue que empezaron a notificar a todas las empresas, en su mayor parte,
Sí, correcto, con la información de lo que yo tengo al último periodo fiscal. De hecho, en la misma resolución y manual que existe para el caso, siempre se habla, por ejemplo, de utilidades retenidas, las utilidades retenidas al último periodo fiscal. En el tema de, por ejemplo, los bienes muebles no registrables, ¿verdad? O sea, yo debería tener el valor de los libros del último. Porque al final, ¿verdad? Yo tengo que saber que esa información que tributación puede revisar. ¿Y con quién la va a revisar? Con lo que ya tiene mío. ¿Y qué tiene mío? Ahorita la declaración de renta 2020. O sea, en principio debe ser por un tema de orden, de estandarización y de poder comparar, como dice uno popularmente, chayotes con chayotes, o sea, tiene que tener un cierre fiscal como tal, ¿verdad? Entonces deberíamos de entenderlo así, don Félix. Un placer saludarlo de corazón. Muchísimo gusto en Silvia, saludarlo. voy a Sí, tomar señor. yo un par de Claro, consultitas. claro. Bueno, por aquí un oyente que nos dice qué tan cerca está ese modelo de revisión para que se aplique a todo el universo de contribuyentes. No, eso es imposible aquí y en cualquier país, ¿verdad? Tener un modelo de seguimiento personalizado a todos los contribuyentes, a lo que debería atender el sistema tributario. Supongo que el que nos hace esta pregunta dice, bueno, si a mí me están controlando de una manera tan cercana, que los otros no evadan, ¿verdad? Me parece que por ahí va el sentido de la pregunta. Los pequeños y medianos deberíamos ser controlados por medio de la facturación electrónica, de los medios masivos de control, pero un control como el de grandes contribuyentes a nivel de todo el universo de contribuyentes es imposible. Luego otra persona nos pregunta que a la empresa la habían fiscalizado en 2019 y no era gran contribuyente. ¿Tributación le puede volver a revisar? No, si la fiscalización fue definitiva, ¿verdad? Tenemos dos tipos de fiscalizaciones, las previas o de puro cruce de información. Si esa revisión fue por una determinación previa, por puro cruce de información, hoy sí podría decirle tributación, mire, la anterior había sido previa, le voy a hacer una definitiva y ahí van mis auditores. Pero si la anterior había sido definitiva, eso no se puede volver a tocar en cuanto al mismo impuesto y periodo fiscal. Okay. Creo que las que quedan, Silvia, son más para... Perfecto. Aquí, en el caso del apartado 25, participación en grupos económicos, dados los criterios de propiedad, dirección y control, ¿cómo funciona para personas jurídicas inactivas? ¿Se tienen que incluir? En realidad, a mí sí en el apartado me dice que le incluya todas las figuras, todas las personas que forman parte de ese grupo económico. No hay una consideración de que si son inactivas o si son activas. Entonces, sí, don Félix, debería indicarlo, porque específicamente en ese apartado, ¿verdad? Y me voy a dirigir directamente a ese, lo que me pide es participación en grupo económico. Hay que decir si es nacional o si es extranjero, ¿verdad? Si pertenecemos a ese grupo, tenemos que decir los miembros del grupo económico específicamente, la identificación de la empresa y aunque sean inactivas, si tengo esa información, el nombre de la empresa, el país, la dirección, la descripción de la actividad que realiza, la identificación del representante legal de cada empresa. Entonces sí debería de incluir esa información igualmente, ¿verdad? Entonces espero haberle atendido. Y vamos a ver las tres razones. Sí, las tres razones de los tres criterios para ser clasificado solo requiere cumplir con uno. Exactamente, solamente. Magali, un gusto saludarla también. Don Ariel. Buenos días. A partir de la notificación de la resolución, se tiene 2 meses naturales para presentar el AMPO. En este caso, información sobre cuál periodo. Es lo que respondíamos ahora anteriormente, Ariel. Gusto saludarte. Sí, sería eso, entendemos, y porque así mismo lo dice cuando uno está ya llenando la información, es de lo último que yo tengo del último periodo fiscal, ¿verdad? Eso debería de ser de esa manera. Con mucho gusto, don Félix. ¿Qué pasa si la auditoría se encuentra, don Madison Sanabria, qué pasa si en la auditoría se encuentran diferencias y la utilidad cambia posterior a la presentación del AMPO? ¿Se debe notificar de alguna manera el cambio? Excelente pregunta, excelente pregunta. Sí, el AMPO yo también puedo hacer algún tipo de modificación, pero lo voy a hacer ya cuando ya yo esté
en realidad ya usted ahorita va a hacerlo con lo que usted tiene ahora en este año. Y recordemos que usted lo va a hacer con el último periodo, pero si hay un cambio, usted lo puede hacer durante el año o simplemente cuando ya modificamos el otro, ahí el otro año, usted sabe que las utilidades retenidas, que ya usted le va a ver una diferencia entre el año 1 y el año 2. Usted en el 1 fue donde tuvo una variante. En observaciones, usted va a hacer la anotación y va a decir que de acuerdo con la auditoría o con los estados financieros auditados hubo una modificación a utilidades retenidas y entonces por eso es la variante, porque sí hay que tratar de ir conciliando eso. Entonces, en ese caso, yo lo vería así, Madison, de esa manera. Usted no hace la modificación en el año, más bien, retracto lo que dije ahorita, sino que usted lo hace en la observación posterior. Recordemos que con los estados financieros auditados hay algo importante. Y es el hecho de que cuando me auditan a mí, me auditan, señores, yo presento mi declaración de renta el 15 de marzo y la auditoría puede ser que vaya terminando por ahí de junio, si es que me fue un poquitillo ahí como atrasos y demás, ¿verdad? Entonces, si hay temas importantes ahí que modifican la determinación del impuesto de renta de ese periodo, tengo que hacer una rectificación, ¿verdad? Entonces, esto, en esa pregunta de Madison, digamos, uno diría, bueno, si cambió, se hizo una rectificación de la declaración, podría preguntarle, digamos, el gestor, ¿verdad? En ese momento, digamos que sería una pregunta si yo fuera la gestora. Entonces, espero haberle sido claro con eso. Dani, con relación a los auxiliares digitales con este comunicado, para aclarar, tenemos que tenerlos creados con la información del periodo anterior 2020. En realidad sería ahorita cuando ya ustedes empiezan a hacer lo que es este 2021. Ustedes los auxiliares sí tienen que tenerlos como dice el artículo 64 de la ley del IVA, pero ya ahorita sería aplicación de ahorita donde ustedes están siendo notificados como gran contribuyente nacional, al menos 2021, ¿verdad? Muchas gracias, con mucho gusto, Ariel. Don Rigoberto, todos los miembros del grupo económico deben tener estados financieros auditados. Vamos a ver, esto era parte de lo que estábamos hablando, don Rigoberto, en el sentido cual, si esa empresa pertenece al grupo económico y ha sido notificado como gran contribuyente nacional, pues sí, sí tiene que tener los estados financieros auditados. Marlon, los auxiliares. Sí, señor. Ah, no, perdón. Dígame. Perdón, Okay. Sí, seguí yo, tomo otra ahorita. Ok. Los auxiliares se deben tener o presentar a partir de la recepción. Ah, bueno, esta es muy parecida. Se deben de presentar a partir de la recepción del comunicado que la empresa de grandes contribuyentes o esa información debe tenerla desde el inicio del periodo fiscal actual. Eso, Marlon, es lo que le decía que sería recomendable, digamos, que es para el periodo fiscal y ya estamos en el 2021, que es donde ustedes, digamos, que entenderíamos, ya están siendo notificados. Yo sé que ya estamos hablando de que están en julio, o sea, por lo menos irlos haciendo para estos meses, tal vez el de julio, agosto y de esa manera, ¿verdad? Y eso es simplemente de tributación cuando me lo solicite. Así que podrían trabajar a partir de ahorita, y yo siempre digo, vean, si ya tenemos, cuando digo que tenemos a veces un pecado, yo digo, bueno, empecemos a cambiar y vamos a ver qué podemos ir haciendo para atrás. Ahorita lo importante es que a partir de allá, que usted está siendo notificado, ya empieza a llevarlo de esa manera. Ahí me iría yo. Con mucho gusto, Madison. J. Espinosa. J. Espinosa nos habla algo sobre la clasificación de las grandes empresas territoriales o GETES. Recuerden que esta resolución hace desaparecer esa clasificación o esa categoría de contribuyente. El GETE ya no va a existir. El GETE puede ser que, si me permiten la expresión, más bien no la voy a decir. Si cumple con los requisitos de gran contribuyente, con los nuevos requisitos de grande contribuyente, más bien salta a ser gran contribuyente. Si no cumple con esos requisitos, cae a la masividad, queda en la masividad, pero ya no van a existir. Eso es una buena pregunta. ¿Qué van a hacer las administraciones territoriales sin sus GETES a cargo? ¿Verdad? Yo creo que ahí debe haber alguna decisión estratégica de la Dirección General de Tributación al haber eliminado eso. Tal vez tener más libertad de ir a revisar otros contribuyentes en las provincias y en cada administración. Exacto. Consulta.
Consulta y envía, bueno, un saludo de Osvaldo Bolaños. Un gusto escuchar, saber de usted, don Osvaldo. Con todo el cariño, saludos. Preguntan, si en el grupo económico existe una tenedora domiciliada en el extranjero, una holding, dueña de las acciones del gran contribuyente nacional, ¿se debe incluir en el AMPO? Vamos a ver, es que debemos incluir absolutamente todos los miembros ahí, don Félix y don Osvaldo, debemos incluir todos los miembros del grupo económico, inclusive si están fuera. Ahora, recordemos que además de eso, bueno, no sé si también, si en este caso fuera lo que es el registro de transparencia y del beneficiario final, pues también estaría incluido ahí. Vean qué increíble, o sea, todo es un puro, digamos, de aquí puedo pegar esto con esto, de aquí puedo pegar esto con esto, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, todo Silvia, tendría que ir en orden. Sí, señor. una duda para que Claro. usted me la aclare a mí. Con mucho Porque, gusto, José Antonio. qué pasa si usted es miembro de una compañía multinacional inmensa, ¿verdad? Que tiene su división en Asia y allá tiene Malasia, China, Japón, etcétera. Pero usted no tiene relación económica porque propiamente lo que es la información del AMPO es más las relacionadas con las que usted tiene una relación económica. Ya por el tema de reportes, ¿verdad? De las obligaciones de precios de transferencia, pudiera ser que sí, pero hay obligación incluso de reportar esas con las que usted no tiene operación. Lo que pasa es que siempre se ha, sí, no, y es parte de la misma pregunta tal vez que nos hacen don Osvaldo y don Félix, ¿verdad? En realidad siempre se ha entendido y así lo hemos visto con la implementación del AMPO y demás, debe ser transparente con el estudio de precios de transferencia. O sea, debería de ser exactamente lo que tengo ahí. Si yo no tengo vinculación económica, aunque pertenezca al grupo económico, pues no debería entenderlo, pero, o sea, no debería incluirlo, pero porque no está en el estudio de precios de transferencia, pero si lo está, sí tengo que incluirlo específicamente. Sí. Y ahí, exacto, sí, la respuesta va más en función de que eso coincida exactamente con lo que dice el estudio de precios de transferencia, ¿verdad? Y con, ¿verdad? Recordemos que también el master file, ¿verdad? Y todo eso, o sea, son 3 documentos a nivel de precios de transferencia y que tiene el gran contribuyente nacional. El local file, que es este estudio de precios de transferencia, el master file, que es el de master, es el de todos, de toda la global, y el country by country en el sentido de que llegue esto. Don Víctor Montano, un gusto saludarlo, mi estimado amigo Víctor Montano, me pregunta, para preparar la información del AMPO, ¿hay algún formulario que se pueda llenar en el Excel para luego subirlo en la página de Hacienda o se debe completar directamente en dicha página? Víctor, ahí lo que sí les recomiendo siempre es que lleven la información, que la tengan en un Excel, ¿verdad? Casi en hojas, porque de hecho cuando uno va a ver la herramienta es casi como un Excel partido en hojas, ¿verdad? Por cada apartado, que sí tengan la información lista, pero no para subirla. Lo que sí se pudiera subir, Víctor, es el de lo que pertenece a la parte de los activos fijos, que eso, a ver, puede hacer que este sí sea un poquito mayor, ¿verdad? Porque la placa, el activo, el valor en libros, la fecha de adquisición, digamos que esa información sí, yo sí la podría extraer, eso sí, gracias a Dios, porque eso al principio, créanme, no se imaginan la tortura, ¿verdad? Porque si uno se equivocaba, o sea, yo me acuerdo en la parte operativa, o sea, si uno se equivocaba, porque la herramienta era cuadrada, ¿verdad? Y bastante tiesita. Pero sí, ya ahora sí, pero para eso, ya para lo demás, no habría algo que yo haga de un solo y todo lo jale, no. Por eso yo les decía al inicio, cuídense de saber quién va en qué computadoras van a dejar esa herramienta, van a levantarlo, para que ahora cuando lo hagan en enero, si Dios quiere, me iba a decirles marzo, yo ya estaba ganándome la sanción, ¿verdad? Ya ahora cuando lo hagan en enero, si Dios quiere, ya tengan buena parte ya subida, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos. Vivian, gusto en saludarla. No hay problema si la compañía lleva la contabilidad bajo NIF Pymes y es notificado como gran contribuyente, se debe pasar a NIF Full. No, Vivian, gusto de verdad saludarte. No, vieras que no. Igual la NIF Pymes está, digamos que acreditada, o sea, está aceptada por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, así que no hay problema, no tendrías que pasarte a NIF Full por esa situación. Don Silvia, Rigoberto Vargas, sí, señor. no. Ajá. Por aquí ¿Vas a tengo leer una. eso? ¿Cómo se tratan las plataformas de venta electrónica?
cualquier tipo de negocio específico, o sea, lo que hay son los 3 criterios generales para ser clasificado como gran contribuyente. No hay una tipología de que tales tipos de servicio o de industria se tratan de una manera y los otros de otra, sino que lo único que existe son los 3 criterios generales de impuestos liquidados por más de 425 millones en esos 3 periodos fiscales que les decía, 17, 18, 19, o más de 60.000 millones de renta bruta o de activos, pero no hay disposiciones específicas por sector de actividad. Correcto. Ok, no, perfecto. Muchas gracias, don Víctor, un placer. Vamos a ver, acá tengo, es que ya se me perdió, aquí está. Rigoberto, ¿todos los miembros del grupo económico tienen que elaborar el AMPO o solo la sociedad que recibió la notificación? Don Rigoberto, sería solamente la que es gran contribuyente nacional. Si una empresa, C. Rivera me consulta, si una empresa notificada pertenece a un grupo de interés económico, en el AMPO se debe incluir la información de todo el grupo o solo de la notificada. En realidad es de la notificada, ¿verdad? ¿Al qué grupo económico pertenece esa empresa? Ella es a la que, los que estén en relación en ese grupo económico a donde ella pertenece, es a ese grupo económico el que habría que escribir. Perfecto, ¿no? Entonces yo creería que ya no tenemos más consultas, José, no sé, creo que haberlas leído todas, si no, levántame en las manos. Ok, aquí don Miguel, buenos días, necesariamente deben de notificar a cada miembro del grupo de interés económico. Es que, Perdón, bueno, Silvia. Ahí usted mejor, tranquilo. Ahorita yo les cuento una anécdota. Sí, porque la resolución lo que dice es, tenemos unos criterios para clasificarlo a usted como gran contribuyente, pero dentro de lo que en estas resoluciones se llaman los considerandos, la estoy buscando, se habla de este grupo, el grupo multinacional, de la entidad integrante. Entonces, sí va a quedar dentro de la competencia y podrían pedirle tal vez hacerle algún requerimiento de información específico a las empresas que forman parte del grupo de interés económico, qué sé yo, si ven una transacción que se sale de algún tipo de parámetro, podrían hacerle un requerimiento. Pero ya no encontré la pregunta para ver si lo estoy respondiendo. Vamos a ver. Don Miguel, aquí, ¿necesariamente deben de notificar a cada miembro del grupo de interés económico? Sí, no, para contestarle en resumido, no. La verdad es solo a la empresa que es clasificada como gran contribuyente. Exacto. Tal vez aquí sí, perdón. Sí, no, creo que lo vas a decir. Sí, es que el tema es que uno tiene que estar muy al tanto de esto. Vean, me pasó con una empresa que no tenían ellos la notificación de ser gran contribuyente nacional, pero en el sistema de identificación del contribuyente ya aparecían como gran contribuyente nacional. Fue cuestión de 2 días nada más, después de que se dio casi que todos los correos. ¿Qué es lo que pasa? Que el correo que aparece en el donde nosotros nos inscribimos en el D140 y que ustedes pueden consultar para confirmar y verificar, el D140, ese correo era otro que no se usaba por lo general. Entonces la persona tuvo que ir a revisar ahí y ahí encontró la notificación. Vean, por eso es tan importante que en el D140, ustedes en ese apartado, que creo que es el segundo cuadro que aparece ahí, el dato del contacto lo tengan muy bien identificado en nombre y en correo, ojalá teléfono también, porque a esa persona es la que le va a llegar. Y vean ustedes que parte de esa notificación que ustedes recibieron, a los que fueron recientemente notificados como grandes contribuyentes nacionales, les dicen que tienen 10 días hábiles después de que fueron notificados para que notifiquen el nombre, el correo, el nombre de la persona que va a hacer contacto con ese gestor. Pueden incorporar 1 o 2, pero tienen que indicarlo. ¿Por qué? Porque eso es de suma importancia. El hecho de tener un correo electrónico. Esto básicamente nació en el 2016, donde se hicieron buenas modificaciones al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y de ahí fue donde se incorporaron todo lo que es el tema de la factura electrónica y demás, y también el hecho de que las notificaciones se podían hacer por correo electrónico. Entonces, es muy importante que tengan eso, porfa, que lo tengan en consideración. No sé si sigo con preguntas aquí, José.
Sí. ¿Quieres? Ajá. ¿Qué diferencias tienen las compañías del grupo económico y creo que debe ser representantes con el gran contribuyente? Correcto. No, pues Silvia, yo creo que vos has tocado el punto del AMPO, ¿verdad? En el AMPO hay que revelar las transacciones con partes relacionadas que sean de trascendencia tributaria. Entonces, el que está reportando o dando la información es el gran contribuyente. Sí, podría, por ejemplo, sabiendo la administración tributaria que ustedes son, que un determinado grupo está conformado por A, B y C, si hay transacciones, como les decía, que se salen de los parámetros con las empresas B y C, que no son las grandes contribuyentes, eventualmente eso sí puede conducir a que haya algún tipo de acción o de actuación con respecto a las empresas del grupo económico, que sean fiscalizadas, que se les pida información, de manera que esa es la diferencia. O sea, una sigue siendo el gran contribuyente, pero todas quedan sujetas a la competencia, al control, por decirlo con una palabra sencilla. Todas quedan sujetas al control de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales. Y también las personas físicas, ¿verdad? Las personas físicas, el representante de la junta directiva de esta empresa, que es gran contribuyente, los miembros de junta directiva y los que tienen representación legal. Así es. Y esa persona física, la administración tributaria, el Ministerio de Hacienda, directamente don Elian ha indicado, ¿verdad?, que no tendrían esas obligaciones formales que repasamos esa persona física, pero al final va a ser una persona que sí va a estar siendo monitoreada. Entonces, y especialmente esa persona física asociada a las de las clasificaciones A, que son las 10 primeras o 10 grandes empresas territoriales, grandes contribuyentes nacionales. Mis estimados, muchísimas gracias. Aquí, por eso puse la pantalla, ahí están nuestros correos, el de José y el de mi persona. Si tienen alguna consulta, pues con muchísimo gusto estamos para servirle. La verdad que, bueno, ya ustedes saben, José, más de 25 años en experiencia. Mi persona, poquito pues menos, tengo. Poquito menos. Ah, bueno, pero siempre sí en esta línea, yo 15 años y de verdad hemos atendido y hemos estado siempre muy de la mano en el tema de todas esas, me acuerdo cuando salieron todos los estados financieros auditados, la obligación, el AMPO, así que con muchísimo gusto estamos para servirles, de verdad, gracias por su permanencia y acá estar con nosotros y pues sin más, creo que dejaríamos esto. Muy amables, que pasen buen día. Hasta luego. Bye.